¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. La invitación de siempre. Si te gustan estos contenidos, no dejes de suscribirte a nuestro canal y el agradecimiento si ya lo has hecho. También no olvides de dejar tu like, tu comentario si te gustó. Todo eso nos ayuda a que estos contenidos puedan llegar a muchos más colegas. Bien, para empezar, te propongo algo. Como otras veces, te pregunto si conoces el origen de una expresión. Si sos muy joven, tal vez no la conozcas. Pregúntale a tu papá o a tu mamá qué significa en español argentino meter la mula. Te va a decir que significa hacer trampa. ¿Sabes de dónde viene? Resulta que hace muchos años, los comercios, el comercio en el campo argentino se desarrollaba transportando las mercaderías en mula, que era un animal muy resistente. Y al momento de cobrar, el cliente pesaba la mercadería. ¿Y qué hacían los picarones? Hacían que la mula pusiera disimuladamente una patita en la balanza. Agregaba unos cuantos kilos al total que se reflejaba en el precio. Se empezó a hacer conocida la técnica y cuando uno veía lo que había comprado y lo que había pagado, decía, me parece que me metieron la mula. De ahí la expresión que ha durado mucho tiempo y hoy la usamos los que tenemos nuestros años. Bien, como siempre te digo, si tenés tu expresión para compartir, te leo en los comentarios. Sobre todo, si no sos argentino, tenés alguna expresión idiomática de tu país, te leemos con todo gusto. Bien, hoy para variar, tenemos una invitada de lujo, como todos nuestros invitados, como todas nuestras invitadas. No hace mucho, con Cecilia Sassone, por ejemplo, hemos hablado de su sistema, de cómo trabajar la enseñanza y el aprendizaje del idioma, del segundo idioma, en adultos. Hoy vamos a verlo en la primera infancia, en la primera preescolar y como te decía, nuestra invitada de lujo, Eugenia de Loza, ya la estás viendo. Bienvenida, Eugenia. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por esta invitación y por esa presentación también. Gracias. Nada, nada que no te merezcas. Así que acá estamos hablando, no, pensar que yo he dado en mi pequeña historia, en mi corta trayectoria, en mi escaso aporte, he trabajado principalmente con adultos, a lo sumo con algún grupo de adolescentes y con niños de primaria. Lo he hecho ocasionalmente, no ha sido precisamente mi punto más fuerte. Y lo que nunca podría hacer, creo, es trabajar en la etapa preescolar, que sería la que más me asusta, pero es la que te apasiona a vos. Ahí Sí, contanos, empecemos por ahí. sí, sí. Yo siempre digo que no podemos decir que no nos gusta un nivel o una edad para Bien, enseñar si no la hemos probado. bien, Eh, y yo también tuve la suerte de poder enseñar a adultos, de poder enseñar en secundario por un corto tiempo, pero lo disfruté también, muchos años en primaria y en bien. nivel inicial. Y
sin que ningún exalumno se ofenda, el nivel que yo elijo por sobre todos es el de los más pequeños, sin duda alguna. Claro, bien, yo no he dicho para que por ahí necesariamente que no sé si dije que no me gustaba, lo expresé No, no, torpemente. no, no, Pero pero el que le no, tengo no, miedo, dije, me claro, generaría sí, está miedo bien. porque, sí, pero contanos, sí. Suele pasar que cuando uno conversa con docentes te dicen, no, yo con los chiquititos no puedo, yo con los chiquititos no podría, yo con los chiquititos les tengo miedo o no me Sí, gusta. Entonces yo eso es lo que suelo decir, ¿no? Que uno tiene que probar para decir que no les gusta. sí, La verdad es que es un nivel muy gratificante donde hay mucho ida y vuelta ujú, y donde se trabaja de una manera completamente distinta a lo que es ahí la va. enseñanza en primaria o en secundaria o ya adultos o en distintos contextos. El nivel inicial necesita mucho cuerpo, Sí, seguro, necesita mucho recurso actoral, digamos, sí, mucho de convocarlos desde la sorpresa, desde el poner caras, desde el tengo cosas escondidas, desde mucho recurso material. Entonces, estamos convocando a todos los sentidos constantemente, a mientras lo uno concreto, lo en un, tangible. claro, exacto, mientras uno está en una clase de adultos, sea cual sea el nivel, eh, el alumno puede estar percibiendo parte del lenguaje por la entonación, porque reconozca alguna palabra. Con los más Claro, chiquititos, ellos están en un proceso de adquisición de su primera lengua. hay una de las cosas que me Entonces, generan miedo a mí. es todo el tiempo tener un soporte visual que acompañe a lo que uno está diciendo, ya sea desde algo tangible o mucho body language, ¿no? Y Claro, mucho gesto constantemente. claro, sí, 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 porque no tenés el recurso de eje escrito, porque no lo Claro, no, manejan. por supuesto, por supuesto, por supuesto. El reconoce, o sea, la lectoescritura se inicia a una edad súper temprana, pero se inicia el proceso de que ellos empiecen a decodificar que lo que nosotros vemos y leemos como una palabra es un símbolo que ellos después van a poder interpretar más adelante, ¿no? Entonces, en una rutina de clase de nivel inicial, uno escribe en el pizarrón la fecha. ¿Por qué? Para generar esa rutina y ese reconocimiento o se trabaja con palabras escritas porque Sí, ayuda desde lo visual a claro, empezar a reconocer y es un proceso, es el comienzo del proceso de la lectoescritura. Esto de poder tener dentro de su campo visual palabras que son partes del idioma también, sí, aunque ellos todavía no lo puedan producir. totalmente, totalmente. Yo, una experiencia que tuve acá en la parte de la repetición, porque ellos, eh, por ahí a esa edad se repite sin inhibición, ¿no? A Exacto. alguien de mi edad le decís que repita algo, I am a teacher o je suis professeur en francés y le da, ya tiene acomodado su paladar, toda su estructura mental, todo y tiene un miedo al ridículo que el chico todavía no. Exacto, No, pero yo te, exacto. Es sí, la espontaneidad. La clase de nivel inicial es espontaneidad absoluta. Y requiere un modelo desde el lado del teacher también que sea espontáneo. Entonces, la clase de nivel inicial tiene que tener muchísimo input sí, eh, y siempre yendo a Crushen, ¿no? Siempre con ese I+1. Yo claro, sé claramente de lo que quiero que ellos empiecen a producir, pero no me claro. limito a eso. El Yo iPlac, la que es estuve, la, sí, es del andamiaje de Vygotsky, claro, y lo que hablamos, el comprehensible constructivismo, input, claro. sí, el Cuando, comprehensible input desde el approach, claro, desde el natural sí, desde el approach, natural claro. approach. A mí Sí, me ha pasado estar en búsqueda de docentes para trabajar en nivel inicial, docentes que enseñan inglés en nivel inicial, sí, y las personas que venían me decían, bueno, no, pero yo no hablo mucho inglés, pero sé los colores, pero sé los números, pero sé... Entonces yo decía, no, yo bueno, justamente necesito a alguien con un muy buen nivel de inglés, pero porque claro, lo que yo enseño
lo que yo le proporciono a un infante, a una criatura de menos de 3 años, hay muchas posibilidades de que no lo desaprenda como lo adquiere en ese momento. Entonces, la Claro, idea es sí, que estén surrounded by language, by real language, claro. ¿no? Que estén inmersos en un contexto significativo, que no Y sea solamente entonces, un listado de palabras. claro, entonces todavía mayor la razón como para tener un nivel fluido en el Exacto, idioma. exacto, Sí, exacto. yo decía de la repetición sin inhibiciones, pero bueno, como vos sabés, yo soy traductor de francés también Ujú. y años eh, hay una chica la prima de un amigo que venía estando en un lugar de visita, estaba con su nene chiquito, me decían, a ver, repetile algo, enseñale algo en francés. Y yo le empecé, a ver, decí, je t'aime, maman. El chico lo repetía y muy bien, y bueno, te imaginas, la chica se le caía la baba, Sí, el chico que le decía que la amaba en francés. sí, Después un año después más o menos, volvemos a coincidir en la reunión, en la misma casa, en otra sí. reunión, y me pide repetir la experiencia. Digo, a ver, decir, je t'aime, maman. El chico ya más grande me dice, no puedo hablar esas cosas. Claro, exacto, exacto, es así, es así. Y lo que sucede con la exposición al idioma de lo que ellos van recibiendo, estar inmersos en ese contexto y que sea significativo para ellos, porque Sí, de repente, si esta misma situación que vos estás narrando hubiese sucedido, porque compartían vacaciones, y porque estaban preparando una sorpresa para la mamá, o sea que ya estoy sí, hablando de emociones, ¿no? claro, De ponerle una emoción. Estamos hablando de involucrar las claro, emociones, un contexto en el que hubo esa repetición, para poder después, y como sabemos, es el storing in the long-term memory, ¿no? claro, La exacto, memoria a largo plazo, claro, porque se involucró desde otro lado con el desde idioma. lo emocional, desde lo Exacto, significativo. exacto, exacto. Claro, sí, sí, no Y era eso es una, lo sí, que tenemos que lograr en el nivel inicial, ¿no? Trabajar en contextos donde estén involucrados los intereses de los niños, sí, trabajar en un contexto donde haya repetición, pero no es la repetición de años atrás, claro, el repeat after me, sino que justamente es, si yo trabajamos contextualizando con un cuento, por ejemplo, entonces sí, presentamos el cuento, y yo de ese cuento que cuento por primera vez, a modo sorpresa, a modo de que todos se quedan enganchados con el cuento que estamos narrando, después buscamos maneras de repetir, ya sea el mismo cuento o sí, los chunks que queremos, en los que vamos a hacer énfasis, pero de distinta manera. Yo no voy a venir y contar el mismo cuento todos los días de la misma forma, porque para ellos ya dejan de tener interés. La claro. clase de los más pequeños siempre tiene que tener como ese factor sorpresa, ¿no? Ujú, Que es un poco lo que hablamos de lo que le gusta al cerebro cuando estamos aprendiendo. Y esto lo claro. podríamos adquirir y adoptar para todos los niveles. Esto de, Te iba a decir, estaba pensando eso, porque el cerebro es el mismo y seguimos siendo una exacto, persona exacto, y necesitamos la cuota de rutina y la cuota de sorpresa para sí, complementarse la una con la otra. absolutamente, absolutamente. Y que eso puede suceder. Yo te contaba Sí. que yo tuve la suerte de trabajar con María Marta Suárez, Ujú. eh, y Yo embeberme hace más también, de... un tiempito, Ah, sí, no por mucho tiempo, pero sí, un tiempo. bueno, qué bueno, Sí, coincidimos. sí, Y aprender del funcionamiento del cerebro y de neurociencias hace más de 20 años atrás. sí, Y trabajar con una metodología holística claro. en la que siempre buscábamos eso, ¿no? La metodología de María Marta es Soul Method, y siempre buscábamos esa novedad en la clase, esa de darle al alumno algo que lo sorprendiera, porque de esa manera estamos
yendo directamente a sus emociones. Claro, Es claro, la rutina te da el saber dónde estás parado, el saber a Y la dónde vas seguridad, y la seguridad y la sorpresa, ese touch de exacto, diferencia, exacto. esa famosa difference that makes the difference. That's it, that's it. Claro, que en español tradujeron la diferencia que marca la diferencia. Sí, la, sí, sí, y, Y y me quedo dentro de lo... pensando, sí, 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 decime, te decime. escucho. No, no, que cuando uno entiende qué es lo que necesita el cerebro para aprender, Sí, te das cuenta que en el nivel inicial aprendíamos así. Entonces, a medida que vamos pasando por nuestra vida como educando, vamos sí, perdiendo un montón de cosas. sí, Eh, en la primaria ya es, gracias a Dios hay cosas que con nuevos movimientos se están volviendo a rever y a modificar. Pero sí, en el jardín uno se sienta en círculo y hacemos circle time. En el jardín hay mesas de trabajo en grupo. Las mesas no tienen que estar siempre con las mismas personas, o sea que socialmente ellos van intercambiando. Hay mucha experiencia directa, hay mucho del hacer para aprender. Y a medida que vamos entrando a primaria, los primeros años tratan de mantener eso y después pasamos a sentarnos así, quietitos, y como docentes nos molesta la clase bulliciosa, ¿no? Nos te iba molesta a la decir clase eso, ¿no? que no nos están Perdemos, escuchando. sí, 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 sí. Entonces yo estoy convencida que hay que volver un poco a lo que fue nuestra educación inicial, la nuestra, allá hace Sí, mucho tiempo atrás, y lo que es hoy en día la educación inicial, y ver de eso qué es lo que podemos ir adquiriendo. Para mí, yo y siempre digo, la clase bulliciosa es la que está trabajando, es la que la está pasando bien, es la que sí, no quiere una clase silenciosa. claro, sí, sí, ese chico y hay que encontrar a ese chico que se quedó escondido, que no se Claro, fue, está claro, escondido claro. y no le damos Sí, lugar, ya decía Alberto Cortés, hay un niño en cada hombre. por supuesto, por supuesto. Y si uno le lleva a adultos materiales que ha trabajado con niños pequeños, si uno lleva a adultos cuentos para chicos, uno lo logra. Eh, o sea, yo como disparador trabajando con adultos, puedo llevar un cuento que uso con pequeños para después Sí, empezar a vincularlo. Y se nota ese efecto, o ir al proceso lúdico, ¿no? Dentro del claro, aula. sí. Eh, Pasa que el docente tiene que estar convencido de que lo que Te está iba a decir haciendo eso. funciona. Uno va con miedo y ahí se lo Claro, transmite. No, porque también exacto, una posible reacción del adulto que se me está tratando como un chico. exacto. Sí, por supuesto, por Claro, supuesto. necesita como me decía Cecilia Sazone, ese soporte racional que Sí, le dice dónde está parado, que en claro, el niño es lo tangible, es el percibir, como decías, esa actividad como significativa. exacto. Y Sí, con lo concreto, lo tangible, y ver el sentido de todo, que eso me decía una maestra jardinera que eso lo extrañan en la primaria. Decía, ¿por qué acá no tenemos absolutamente. problemas de Sí, comportamiento? Me decía. mm, sí, Porque acá el chico ve el sentido de todo lo que hace. En cambio, va claro, a primer grado, lo hacen sentar ahí, como vos me decías recién, Eugenia, en fila, como sí. los hacemos sentar, estamos mirando, los retamos cuando abren la boca. Dice, pero no le dije que se quedara quieto. Es decir, tengo a veces que enfrentar una autocrítica feroz, pero Sí, es sí, así una vez. sí. Y es más, me lo dijo un primer grado tuve con el que he sufrido. Me decía, a veces de donde menos vos hablabas del factor sorpresa recién, Sí, ¿no? A mí eso funcionó espontáneamente, de donde menos lo esperaba, claro, no por prejuicio, digo por falta
de afinidad Sí, aparente entre las materias, o como se dice ahora acá, los espacios curriculares. sí. Pero no veía yo en mis limitaciones la afinidad entre los dos espacios y te digo, el profesor de educación física, cuando en sala de maestros le conté eso, me dice, no, pero lo que pasa que encima me dice, el profesor acá dice el complementario al profesor de música, de inglés, Sí, al sí. de las otras, al complementario varón, los chicos de primer grado lo asocian con educación física. Ujú, Entonces tenés que ofrecerles movimiento. Si claro, vos lo querés tener como los tiene la seño, te vas a frustrar. Me claro, decía, busca desde tu materia, y es lo que no sé, decía él, pero busca el movimiento, qué sé yo, que se alcancen la letra uno al otro, claro, que partes de una oración que la formen entre los tres, que pinten claro. tres o cuatro y Sí, y los recursos que tenemos con el cuerpo para trabajar con los más chiquititos. Hoy en día, porque yo cuando doy talleres de capacitación siempre hago el mismo chiste, ¿no? Uno, hace 20 años atrás, no teníamos la fuente de recursos que es Internet. Entonces era, sí, si habíamos escuchado una canción que nos gustaba, sí, eh, era buscar un doble casetera para empezar a grabarla. recorrer las Y, disquerías, a ver si claro, alguien la claro. tenía. Claro, claro, pero material para niños era difícil de conseguir. Hoy en día uno se descarga una canción o tiene acceso al video en YouTube. Hay distintos recursos en todos lados Sí, que pueden utilizar. Y ya, lo que son las canciones, hay, vos hablabas de la importancia de la rutina. Arrancar una rutina en un nivel inicial con las canciones que ellos ya van adquiriendo el lenguaje y van repitiendo. La música le hace bien al cerebro. sí, Eh, el sí, cerebro le gusta aprender con la música. Entonces, generar esta instancia donde uno saluda con una canción, donde, no sé, estamos haciendo sí, eh, el movimiento que nos vamos desde el traslado, desde el patio, porque terminó el recreo, hasta el aula. Y ahí convocarlos con una canción nos ayuda, primero a mantener al grupo ordenado, porque todos están, si hacemos una canción, yo me acuerdo que cantaba una um, Five Little Elephants Jumping on, no me acuerdo cómo era, pero es la de los 5 elefantes, un elefante se balanceaba, bueno, la ah, misma versión, tararararararara, sí, sí, la misma versión en inglés. Y yo me acuerdo que yo me iba haciendo la transición del patio al aula, cantando esa canción y llegábamos, y los nenes no querían entrar, pero claro, teníamos toda una mímica para esto. Mis compañeras me decían, te pido por favor cambiar la canción porque ya no la aguantamos más. Pero íbamos todos haciendo el mismo recorrido y cada uno a su aula. Pero claro, me a los imagino la niños escena. les gusta, a los niños les gusta y todo lo que sea de payasada, todo lo que sea de, uy, Sí, se resbaló y se cayó y se golpeó, entonces ponerle ese acting que yo te decía, ¿no? sí, Ese plus del docente que genera con ellos este vínculo del make believe, que ellos saben cuando vos traes un títere que es tu mano la que está dentro del títere, pero a ellos les gusta mantener esta magia. sí. Y mira, Entonces, es generar eso, ¿no? Es generar esa complicidad que sucede puertas para dentro del aula. sí, y te cuento una, de que me reencontré, a veces me pasa que es un lugar chiquito, Sí, Ushuaia, eh, y me encuentro en los secundarios con chicos que tuve de alumnos en primaria. Y yo en un cuarto grado, un poco por la búsqueda que vos decís, enseñando los números, había tipos, pues me tengo que poner a cantar ahora, cuidado, ¿no? Pero tipo, ¿te acordás la canción de Popeye, Popeye the Sailor Man? Y entonces, algo así, sí, entonces, con 11, 12, 13, 11, 12, 13, alguna cosa, para que quería que repitieran 11, 12 y 13, y se me ocurrió eso, ¿no? Y ahí, pues, bueno, lo cantaba, ¿no? Y ahí como primero la memoria a largo plazo la vi
de dos maneras. Una, que empezaron a cantar Tarín, Tarín, nos vamos del jardín, porque les desperté ese Claro, recuerdo, y la, claro, y la recordaban como si lo hubieran cantado el día anterior, años exacto. después. Y, Eso es eh, long-term memory. y el año pasado me encuentro ya con con un chico de ese grupo, hoy en segundo o tercer año del secundario, ya chico grandote del colegio técnico, me viene a saludar, una cara vaguely familiar, y se acuerda que usted nos hacía cantar 11, 12, 13, 11, Sí, 12, 13. sí, Así que bueno, sí. mira, menos mal que estamos por llegar al final de la entrevista, porque si no me anotaba para dar clases en un jardín de infantes. Quizás lo logro, quizás lo logro. Bueno, mira, ¿quién dice yo? Eh, Leonor Corradi da fe de que yo juraba y perjuraba que no iba a dar ni adolescentes ni a niños, y con todos mis límites lo hice. Como por las anécdotas que te cuento, tal vez no sin ciertos logros, pero ya el mérito de haberlo hecho. Y Por entonces supuesto. nunca digamos que de esta agua no he de beber. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de Bien, acuerdo. así las cosas, ya estoy viendo, ya estamos cerca de la hora para que la que le prometí a tu familia soltarte. Así que, pero no sin antes hacerte el pedido habitual a toda la gente que viene. Prometenos que vas a volver. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, me encantaría, Por me supuesto. encantaría. Te vamos a volver a invitar y vamos a seguir, porque un tema del que acaba un tema que sentimos que acaba de empezar. O sea, te mando un abrazo a la distancia y será hasta cualquier momento. Muchas gracias igualmente, Carlos. Muy bien. Acá estamos. Bien. Decíamos que como ese niño que no se termina de ir. Ya decía Alberto Cortés en una de sus casas, a una de sus cosas, decía, hay un niño en cada hombre que todavía conservo y a quien yo le digo cosas como si fuera un abuelo. Y es él quien al fin y al cabo nos va mostrando el sendero. Bueno, deseo que te reconectes con ese niño, esa niña que tenés adentro, porque en el momento que no sabes cómo siguen las cosas en tu vida, es él, es ella quien te va a decir cómo te digo, cómo siguen las cosas. Será hasta muy pronto.